Vivimos en una era que es fascinante y al mismo tiempo completamente abrumadora. Totalmente. Estamos rodeados de datos. Es como si nadáramos en un océano de información. Sí, Las organizaciones invierten sumas enormes, auténticas fortunas, en capturar cada clic, cada transacción. Y sin embargo, nos encontramos con una paradoja que creo que muchos hemos sentido. ajá, Que tener más información no siempre se traduce en tener más claridad. para nada. A veces es todo lo contrario, ¿no? El exceso de información se vuelve ruido. Exacto. Se vuelve tan ensordecedor que es imposible escuchar la melodía. Y creo que justo ahí se sitúa la discusión de hoy, que se basa en un material muy provocador. Sí que lo es. Propone un cambio de perspectiva, o sea, nos invita a pensar que el valor real de un analista, de un especialista en datos, no está solo en su dominio técnico. Exacto. La idea central que vamos a explorar es que la habilidad más crucial en este mundo de datos podría no ser, programar en Python o manejar bases de datos complejas. Que es importante, ojo. Claro, es fundamental, pero que la clave es algo mucho más humano, la comunicación. El argumento es que el poder de los datos se desbloquea con palabras, con historias, no solo con algoritmos. Y es que, si lo piensas, tiene todo el sentido del mundo. La técnica es la herramienta, la que te permite sacar el oro de la mina, sin duda. Indispensable. Pero la comunicación es el arte de convertir ese oro en una joya que alguien pueda entender, valorar y, sobre todo, usar. Es lo que transforma un análisis brillante en una decisión estratégica. De acuerdo, empecemos a desempacar esto porque hay una afirmación al principio del material que revisamos que es casi un golpe sobre la mesa. Es muy contundente. Lo es. Dice, y lo parafraseo un poco, no importa qué tan bueno seas recolectando, limpiando o analizando datos, si no tienes la habilidad de comunicarlo bien a otras personas, todo ese trabajo no va a agregar valor. Uf. Básicamente dice que sin comunicación, todo el esfuerzo técnico es, en la práctica, inútil. Es que lo que describe es lo que en logística se llama una falla en la última milla. A ver, explícanos eso. Imagínalo así. Las empresas invierten millones en construir una autopista de información súper sofisticada. Sí, Tienen los sistemas, los servidores, el software, todo. Pero luego, en el tramo final, cuando hay que entregar el paquete, que en este caso es el conocimiento, la idea clave. exacto, ahí el puente está roto. No invierten en ese puente humano que conecta los datos con las mentes que toman las decisiones. Y el valor no está en el terabyte de información cruda. Claro. El valor está en la comprensión. Y esa comprensión solo se materializa cuando se comunica. Y hay un ejemplo muy práctico sobre esto, algo que me hizo reír un poco por lo reconocible que es. El de las reuniones. El de las reuniones. Esas reuniones eternas, con reportes de Excel de 20 pestañas o PowerPoints con gráficos indescifrables. Todos hemos estado ahí. Yo he estado ahí. Recuerdo una con un gráfico de pastel con, te lo juro, 15 colores. Nadie entendía nada. Y la observación del texto es brutalmente honesta. ¿Qué dice? Se toma más tiempo en entender la información que en discutir la decisión que se tiene que tomar. Es que es eso, tal cual. La gente está tan ocupada descifrando qué significa cada columna que la conversación importante, la de ¿y ahora qué hacemos?, nunca llega. O llega tarde y mal. Y es crucial entender por qué pasa eso. No es un problema de diseño. No es que el gráfico sea feo. No. El problema es mucho más profundo. Es una falta de narrativa. Cuando la comunicación falla, le pones una carga cognitiva enorme a la audiencia. ¿Los obligas a trabajar? Les obligas a hacer el trabajo del analista. Buscar patrones, conectar puntos, encontrar el famoso ¿y qué? De todo esto, y el cerebro, ante esa sobrecarga, se desconecta. Claro. El objetivo de la buena comunicación de datos es justo lo contrario. Es eliminar esa fricción, presentar la conclusión tan clara que el foco pase a ser la decisión, no la interpretación. Y es curioso porque si el analista es quien debe hacer ese trabajo, a menudo la responsabilidad de generar estos reportes cae en la gente más técnica, como el departamento de TI. Lo cual parece lógico. Parece lógico, ¿no? Ellos manejan los sistemas. Pero el material sugiere que eso puede ser un gran error. Exacto. Y el problema que señala es la desconexión con el contexto del negocio. Y esto es fundamental. Vale. El área de TI tiene una pericia técnica invaluable. Son expertos en la arquitectura de datos, en la eficiencia. En el cómo. Justo.
Pero como bien se dice, son los responsables de cada área quienes conocen el contexto de la información. Dame un ejemplo. Un dato simple. La tasa de abandono de clientes subió un 2%. Para marketing, puede significar que su última campaña falló. Claro. Para producto, un problema de usabilidad. Para finanzas, una proyección de ingresos a la baja. Sin ese contexto, el análisis es superficial. Es como describir los ingredientes sin entender la receta. Pero, espera, déjame hacer de abogado del diablo un segundo. ¿No se podría decir que, precisamente por esa distancia, TI puede ser más objetivo? Es una pregunta excelente. O sea, no tienen el sesgo de marketing, que quiere que su campaña se vea bien, o el de ventas, que quiere llegar a su cuota. ¿No hay un valor en esa objetividad pura? Es que toca el corazón del debate. La objetividad en la extracción del dato es crucial, y ahí TI es fundamental. Nadie lo duda. De acuerdo. Pero analizar no es solo extraer un número, es interpretarlo. Y la interpretación sin contexto es imposible. La verdadera magia ocurre cuando la pericia técnica de TI se une con el conocimiento de negocio de las áreas. Colaboración. Exacto. El contexto no es un sesgo, es el marco que le da sentido a los números. Un análisis objetivo, pero sin contexto, puede ser técnicamente correcto, pero estratégicamente irrelevante. O peor, engañoso. Entendido. Y eso me lleva a una de las frases que me ha dejado pensando toda la semana. A ver. Afirma: darle sentido a los datos es algo que solo una persona puede hacer, y no un software. En plena era de la IA generativa, donde parece que los programas sí pueden darle sentido a las cosas, ¿esta afirmación sigue siendo válida? ¿No se está quedando un poco anticuada? Es la pregunta del millón, ¿eh? Y yo creo que la respuesta sigue siendo un rotundo sí. Se sostiene. ¿Por qué? A ver, un software, una IA, es extraordinariamente bueno identificando correlaciones y patrones. Lo hace a una velocidad sobrehumana. Sin duda. Pero lo que un software no puede hacer, al menos no genuinamente, es entender la intención detrás de la pregunta. No entiende la estrategia empresarial, la cultura de la organización, las implicaciones humanas de una decisión. El por qué hacemos la pregunta. Exacto. La persona es quien aporta esa capa de cognición, de sabiduría, es quien hace las preguntas correctas, quien formula hipótesis y quien al final construye un argumento persuasivo para otra persona. La IA es una herramienta potentísima, pero el artesano sigue siendo humano. O sea que volvemos a las habilidades humanas. De hecho, el material se mete de lleno en las soft skills o habilidades blandas. Sí, hace una lista. En lista 7. Liderazgo, trabajo en equipo, solución de problemas, ética, flexibilidad y adaptabilidad. Pero hay una que corona por encima de todas. La comunicación. La comunicación. La presenta como la más importante de todas. Y lo que es muy interesante es ver cómo la comunicación no es solo una más en la lista. Es como el sistema operativo sobre el que corren todas las demás. Me gusta esa analogía. Piénsalo un momento. ¿Cómo ejerces el liderazgo si no es comunicando una visión que inspire a tu equipo? Imposible. ¿Y la solución de problemas? Puedes tener la solución más brillante en tu cabeza, pero si no puedes comunicar el diagnóstico y la lógica de tu solución, esa idea se muere ahí. Es verdad. Y lo mismo con el trabajo en equipo. Se desmorona por completo sin una comunicación fluida. La mayoría de los conflictos son por malentendidos, ¿no? Exactamente. La ética misma requiere comunicar dilemas y decisiones de forma transparente. Por eso la comunicación no es una habilidad aislada. Es el hilo conductor que las une a todas. Es el pegamento. Es la habilidad que activa y potencia a todas las demás. No puedes ser un buen líder si no eres un buen comunicador. Punto. Y esta necesidad se vuelve todavía más crítica ahora. Se menciona algo que todos sentimos. Estamos en un mundo saturado de información, con exceso de datos. Es que hay más de los que podemos procesar. Y esto crea una situación muy curiosa. Por un lado, tenemos más materia prima que nunca. Pero por otro, ese mismo exceso hace que comunicar sea más difícil, porque tienes que cortar a través de mucho más ruido. Pero justo por eso es inmensamente más valioso. Has dado en el clavo. ¿Ah, sí? Sí, porque en un entorno de sobrecarga informativa, la habilidad más valiosa ya no es encontrar más datos. La habilidad crucial es la de filtrar, sintetizar y presentar de manera convincente lo que de verdad importa. Ser un buen filtro. Es ser un curador de la realidad para tu organización. Tu trabajo es combatir el ruido para que todos puedan enfocarse en la señal.
Es tomar un mar de números y destilarlo en una o dos ideas claras que pueden cambiar el rumbo de la empresa. Un curador de la realidad. Me encanta esa imagen. Es mucho más potente que analista de datos. Lo es, porque refleja el verdadero valor. Y lo mejor de todo, como concluye el material con una nota muy optimista, es que no es magia. No naces con ello. No, es una habilidad que se puede aprender, entrenar y desarrollar. La fuente dice, no es una limitante con la que tengas que vivir. Y ese es un mensaje muy esperanzador. Absolutamente. Significa que no estamos condenados a crear PowerPoints confusos para siempre. Por suerte, ¿no? Entonces, si tratamos de juntar todo lo que hemos conversado, parece que hay tres grandes ideas que destacan. La primera, que el dominio técnico, por más avanzado que sea, tiene un valor limitado si no va de la mano de la comunicación. Es la base, sí, pero no el edificio completo. Correcto. La técnica te da la respuesta, la comunicación hace que la respuesta le importe a alguien. El segundo punto clave sería que el contexto es el ingrediente secreto. Es lo que transforma datos brutos en conocimiento. Y ese contexto reside en las personas, en su experiencia, no en el software. Indispensable. Los datos te dicen el qué. El contexto te ayuda a entender el por qué. Y finalmente, el tercer punto. En esta era de saturación, donde la atención es el recurso más escaso, comunicar de forma clara, concisa y persuasiva se convierte en la habilidad definitiva. Es la que genera impacto. Es una síntesis perfecta. Y si me permites, me gustaría dejar un último pensamiento para la reflexión. Adelante. Algo que expande la idea central que hemos discutido. Toda nuestra conversación se ha centrado, con razón, en la comunicación hacia afuera, del analista a la organización. Hacia los que deciden, sí. Pero ¿qué hay de la comunicación hacia adentro? Se podría reflexionar sobre cómo la capacidad de un analista para dialogar con los propios datos es en realidad el primer acto de comunicación de todos. Dialogar con los datos. Sí. Hacer las preguntas correctas, saber escuchar lo que los números susurran, tener la humildad de desafiar tus propias ideas cuando los datos te contradicen. Esa conversación íntima y crítica con la información es quizás el acto de comunicación más fundamental. La base silenciosa. Es la base silenciosa sobre la que se construye todo lo demás.